Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Los niños compraron una casa para su madre en un pueblo, barata, llevaba 10 años vacía. La madre llegó para recibir el regalo, caminaba por las habitaciones y sonreía. Bajó al sótano, encendió la luz, miró alrededor. Y la sonrisa desapareció. Subió arriba, miró a los hijos y dijo en voz baja, ¿de dónde sacaron esta casa? Hola, queridos amigos. Me alegra que estén de nuevo conmigo. Hoy les he preparado una historia que no dejará indiferente a nadie que sepa lo que valen la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Empecemos. Esperanza soñó toda su vida con una casa con jardín. No un piso en un edificio alto, donde los vecinos de arriba pisan como una manada de elefantes y los de abajo siempre se quejan del ruido. Una casa de verdad, con marcos tallados en las ventanas, un porche que cruje y un naranjo bajo la ventana. Una como la que tenía su abuela en su infancia, a donde ella iba cada verano y donde por primera vez se sintió realmente feliz. Mamá, cierra los ojos, la voz de Alejandro temblaba de emoción. Tenía 38 años, pero ahora volvía a convertirse en aquel niño de 8 que escondía detrás de la espalda un ramo de dientes de león para el Día de la Madre. A su lado estaba Olga, su hermana menor, toqueteando nerviosamente la correa del bolso. Ella tenía 35, 2 hijos, una carrera exitosa en el banco, pero delante de su madre siempre se sentía una niña pequeña que teme decepcionar. ¿Qué están tramando? Esperanza cerró obedientemente los ojos, pero sus labios ya se extendían en una sonrisa. ¿A dónde me han traído? 2 horas sacudiéndonos por baches. Paciencia, mamá, Olga la tomó del brazo. Solo unos pasos más. Se detuvieron. Esperanza sintió que el viento rozaba su rostro. Cálido, veraniego, con olor a hierba y algo más, algo casi olvidado. ¿Lilas? No. Era aroma de jazmín. Igual que entonces, igual que. Abre los ojos. Gritaron los hijos al unísono. Ella abrió. Frente a ella había una casa. De 2 pisos, de adobe, con contraventanas azules y un porche torcido. En algunos lugares la pintura se descascaraba, una ventana del segundo piso estaba tapiada con un tablero, y la cerca hacía tiempo que necesitaba reparación. Pero a través de todas esas huellas de abandono asomaba algo familiar. Como si la casa la hubiera estado esperando a ella. Esto. Esperanza se llevó las manos al pecho. ¿Qué es? Es tu casa, mamá. Alejandro la abrazó por los hombros. Te la compramos de regalo. Por tus 60 cumpleaños. Falta un mes para mi cumpleaños. Queríamos que te diera tiempo de instalarte para el otoño, añadió Olga. Hace falta una reforma, claro, pero nosotros nos ocupamos. Constantino ya encontró un equipo. En agosto estará todo. Constantino, el marido de Olga, era un hombre práctico y fiable. Si él decía que estaría, así sería. Esperanza no podía hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y ella ni siquiera intentaba secarlas. 60 años. Toda su vida había trabajado, primero en la fábrica, luego en la biblioteca, luego otra vez en la fábrica cuando en los 90 cerraron la biblioteca. Crió a los niños sola después de que su marido se fuera con otra. Ahorraba cada dólar para la educación de ellos, para su futuro. Y nunca, nunca se permitía soñar con algo propio. Y ahora los hijos estaban delante regalándole un sueño. Vamos dentro, Alejandro la guió suavemente hacia la puerta del jardín. Adentro es aún más interesante. La verja chirrió de un modo tan musical que Esperanza rió entre lágrimas. Pasaron por un camino cubierto de llantén y trébol, subieron al porche. Alejandro sacó una llave pesada, de hierro, claramente antigua, y abrió la puerta. Dentro olía a polvo y tiempo. Los rayos del sol se filtraban por los cristales sucios, dibujando cuadrados dorados en el suelo. Casi no había muebles, solo un aparador viejo en una esquina y unas cuantas sillas cubiertas con sábanas. La casa estuvo vacía 10 años, explicó Olga. Los dueños murieron, los herederos viven lejos, no necesitaban nada de esto. Nos la vendieron casi regalada.
Al principio no queríamos comprar, añadió Alejandro. Pensamos que podía ser una estafa. Pero comprobamos todo, los documentos están en regla. Simplemente a ellos les era más fácil deshacerse de la casa que ocuparse. Esperanza asentía, pero casi no escuchaba. Caminaba por las habitaciones, tocaba las paredes, miraba por las ventanas. Aquí estaría su dormitorio. Aquí, la sala. Y ese cuartito pequeño debajo de la escalera lo convertiría en despensa para mermeladas y conservas. Y pondría cortinas, por supuesto, de encaje, como las de su abuela. ¿Te gusta? Olga la miró a la cara. Mucho, susurró Esperanza. Cuesta creerlo. Subieron al segundo piso. Allí había 3 habitaciones, una grande y 2 pequeñas. En la grande, sin duda, vivieron los dueños, en la pared quedaron marcas de cuadros, en el suelo hendiduras de una cama pesada. Las pequeñas parecían haber sido cuartos infantiles, en el papel pintado aún se distinguían ositos descoloridos. Aquí vendrán los nietos, dijo Esperanza soñadora. Sofía y Miguel. Les va a encantar. Claro que sí, sonrió Alejandro. El río está a 2 kilómetros, el bosque cerca. Hongos, bayas. Bajaron de nuevo. Esperanza todavía no podía creer su suerte, acariciaba las paredes ásperas, imaginaba lo acogedora que sería la casa en las tardes de invierno, cuando llueva afuera y en la chimenea chisporrotee el fuego. ¿Y el sótano? Preguntó de pronto. ¿Hay sótano aquí? Sí, asintió Alejandro. Esa puerta detrás de la chimenea. No bajamos allí, la verdad. Está oscuro, hace falta una linterna. Yo tengo, Olga sacó el teléfono del bolso. Pero, quizás no hoy. Seguro que hay arañas y ratones. Pero Esperanza ya caminaba hacia la puerta detrás de la chimenea. Algo la atraía, una sensación extraña, inexplicable. Como si la casa le susurrara, mira. Mira lo que guardo. La puerta se abrió con dificultad, las bisagras estaban oxidadas. Detrás había una escalera de madera que bajaba a la oscuridad. Esperanza palpó un interruptor viejo en la pared. Hizo un chasquido. Se encendió una bombilla, débil, polvorienta, pero suficiente para iluminar el sótano. Esperanza bajó los escalones. Crujían bajo sus pies, pero eran firmes. El sótano era espacioso, al menos 20 metros. Paredes de ladrillo, suelo de tierra. En una esquina, restos de estanterías donde antes almacenaban conservas. En la pared opuesta, un rastrillo viejo, una pala, varias tablas. Ella miró alrededor. Y la sonrisa desapareció de su rostro. En el rincón del fondo, detrás de las estanterías, colgaba una fotografía enmarcada, polvorienta, casi irreconocible. Pero Esperanza habría reconocido aquella foto entre 1000, porque una igual había quemado ella misma 35 años atrás. Se acercó, bajó la fotografía, limpió el cristal con la manga. En la imagen amarillenta aparecía una mujer joven con un bebé en brazos. La mujer sonreía, pero en sus ojos había un dolor congelado. El bebé estaba envuelto en una manta azul, un niño. Esperanza cerró los ojos, luego los abrió y miró de nuevo. La mujer de la foto era ella. ¿Y el bebé? Subió a la planta superior. Los hijos la esperaban en el vestíbulo, felices, orgullosos de su regalo. Alejandro le contaba a Olga los planes para la reforma y ella reía. Se callaron al ver su rostro. ¿Mamá? Olga se acercó. ¿Qué pasa? Estás pálida. Esperanza miró a su hijo. A Alejandro. A aquel a quien había criado en lugar de su primogénito, dándole todo el amor y toda la culpa que le quedaron. A quien había sido el sentido de su vida todos esos años. Y preguntó en voz baja, ¿de dónde sacaron esta casa? Alejandro frunció el ceño, ¿cómo que de dónde? La compramos. Los herederos la vendían. ¿Por qué? ¿Quién la vendía? La voz de Esperanza sonaba como si hablara desde el más allá. ¿Cuál es su apellido? Ahora miro, Alejandro sacó el teléfono y revisó los documentos. Aquí está. El vendedor, un tal Gregorio Larín.
Vive en la capital de la provincia, no recuerdo más. Esperanza se agarró al marco de la puerta. Larín, repitió ella. Gregorio. Mamá, ¿qué pasa? Olga corrió hacia ella. ¿Te encuentras mal? ¿Necesitas un médico? Pero Esperanza no oía. En sus oídos zumbaba el silencio, ese silencio ensordecedor que llega cuando el mundo se pone patas arriba. Porque Gregorio se llamaba el niño de aquella fotografía. Su primer hijo. Aquel al que renunció 42 años atrás, cuando ella misma tenía apenas 18 y no sabía cómo seguir viviendo. La noche no trajo alivio. Esperanza yacía en el piso viejo, en su cama estrecha, y miraba al techo. Fuera sonaba la ciudad, zumbaban los coches, un perro ladraba en algún lugar, los vecinos de arriba veían la televisión. Ruidos normales de una vida normal. Pero para ella todo había cambiado. 42 años. Todo ese tiempo había cargado con aquel secreto como con una piedra al cuello. Durante tantos años despertaba en mitad de la noche con la misma pesadilla, un llanto de niño que no podía consolar. Tantas veces vio en la calle a algún chico y pensó, ¿y si es él? ¿Y si está por aquí cerca? Y ahora el destino jugaba con ella una mala pasada. Sus propios hijos, sin saberlo, la habían llevado directamente a él, a su casa, a su vida. Se volvió de lado y apretó la almohada. La fotografía estaba sobre la mesilla de noche, la misma del sótano. Esperanza se la había llevado sin saber ni siquiera por qué. Quizá para asegurarse de que no era un sueño, de que el pasado de verdad la había alcanzado. Alejandro y Olga pasaron toda la noche intentando sacarle una explicación. Ella callaba, se escudaba en el cansancio, en la tensión. Los hijos no se lo creyeron, pero cedieron, sabiendo que la madre era terca, si no quiere hablar, ni con pinzas le sacarás una palabra. Pero no podría callar mucho tiempo. Tarde o temprano tendría que contar. Contarlo todo. Esperanza cerró los ojos y la memoria, solícita, le trajo imágenes del pasado. Tenía otra vez 18 años. Estaba en el pasillo de la maternidad, y la enfermera le tendía un bulto con un bebé. Niño, decía la enfermera, sanito, 3 kilos 200. ¿Lo va a amamantar? Y ella lo tomaba en brazos. Miraba aquel diminuto rostro, los párpados cerrados, los labios carnosos, y sentía. Nada. Vacío. Miedo. Desesperación. Tenía 18 años. Estaba sola. Sus padres la habían echado de casa cuando supieron del embarazo. El padre del niño desapareció en cuanto ella le dio la noticia. La residencia del colegio era su único refugio, pero con un bebé no la aceptarían. No tenía trabajo, ni dinero, ni dónde vivir. Puede firmar la renuncia, le dijo la trabajadora social, una mujer mayor de ojos cansados. Al niño se lo llevarán a un orfanato. Lo adoptarán, tendrá una familia. Una familia de verdad. Una familia de verdad, y no una pobre desgraciada sin techo. No miseria y desesperanza. Una familia de verdad. Y Esperanza firmó los papeles. Le temblaban las manos, las letras se le emborronaban entre lágrimas, pero firmó. Porque creía que así sería mejor. Para él, para su niño. Luego pasa 1 año, y 2, y 5. Consigue trabajo, una habitación, luego conoce a Pablo y se casa con él. Da a luz a Alejandro y por primera vez entiende que es el amor de madre. Ese mismo que no sintió entonces, en la maternidad. Y ese amor la golpea con una ola de culpa, de vergüenza, de dolor. Ama a Alejandro y se odia por no haber podido amar a su primogénito. Pablo no sabe nada. Nadie sabe. Es su secreto, su cruz. 3 años después nace Olga. Pablo bebe cada vez más y luego se va del todo con otra, joven, sin problemas, sin 2 hijos a cuestas. Esperanza se queda sola, otra vez sola. Pero ahora tiene por quién vivir. La fotografía, la única, la guarda 7 años. La esconde en un libro viejo, a veces la saca, la mira y luego la quema. Porque cada vez que la mira siente que el corazón se le rompe. Y un día decide, basta.
Hay que seguir viviendo, por los hijos que tengo, los que están aquí, los que me quieren. Y ahora esa fotografía está otra vez delante de ella. Como si aquel niño, ya adulto hace tiempo, hubiera encontrado la manera de recordarle su existencia. Gregorio Larín. Su hijo. Tiene 42 años. Está vivo. Tiene una casa, esa misma que vendió a sus hijos. Así que lo adoptaron. Tuvo una familia. ¿Pero por qué la casa estuvo vacía 10 años? Olga dijo, los antiguos dueños murieron. ¿Los padres adoptivos de Gregorio? ¿Y dónde está él ahora? Esperanza se incorporó en la cama. El corazón le latía como si quisiera saltar del pecho. Tenía que saber. Tenía que encontrarlo. Aunque fuera para verlo de lejos. Asegurarse de que está bien, de que su sacrificio, si es que puede llamarse así, no fue en vano. ¿Pero cómo? ¿Cómo se lo iba a explicar a sus hijos? Por la mañana llamó Olga, mamá, ¿cómo te encuentras? Bien, mintió Esperanza. Ya no me duele la cabeza. Alejandro y yo estuvimos pensando toda la noche. Olga vaciló. Mamá. ¿Conoces a ese Larín? ¿Al que vendió la casa? Silencio. Esperanza apretó el teléfono. ¿Por qué lo dices? Te pusiste tan pálida cuando oíste su nombre. ¿Y esa foto del sótano? ¿Te la llevaste, no? Te vi guardarla en el bolso. La hija siempre había sido observadora. Demasiado observadora. Olga, yo. Esperanza se interrumpió. ¿Cómo decirlo? ¿Con qué palabras? Mamá, sea lo que sea, lo entenderemos. Ya somos adultos. Podemos con esto. Adultos. Sí, sus hijos hacía mucho que habían crecido. Alejandro tenía su propia empresa, Olga, familia y carrera. Eran fuertes, independientes. Pero para ella seguirían siendo siempre aquellos niños a los que protegía de todo el mundo. Vengan esta noche, dijo por fin Esperanza. Los dos. Necesito contarles algo. Está bien, la voz de Olga se volvió más cálida. Iremos. Todo saldrá bien, mamá. Todo saldrá bien. Ojalá pudiera creerlo. Estaban sentados en la cocina, como en la infancia, cuando Esperanza los reunía a la mesa y les daba sopa con panecillos. Solo que ahora, sobre la mesa, el té se enfriaba sin que nadie lo tocara. Yo tuve un hijo, empezó Esperanza. Antes que ustedes. Antes que Alejandro. Silencio. Olga se quedó inmóvil con la taza en las manos. Alejandro miraba a su madre como si la viera por primera vez. Tenía 18 años. Estaba sola. Mis padres me rechazaron cuando se enteraron del embarazo. El padre del niño huyó. No tenía dónde ir, ni con qué vivir. Hablaba despacio, eligiendo con cuidado cada palabra, como si caminara sobre hielo fino temiendo romperlo. Firmé la renuncia en la maternidad. Me dijeron que lo adoptarían, que tendría una familia de verdad. ¿Y yo? Yo firmé. Mamá. Susurró Olga. Se llamaba Gregorio. Yo misma le puse ese nombre, aunque no tenía derecho. Luego, cuando nació Alejandro, entendí el error que había cometido. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Alejandro callaba. Su rostro era una máscara y Esperanza no lograba descifrar qué sentía. ¿Rabia? ¿Rencor? ¿Repugnancia? Ese hombre que les vendió la casa. Continuó ella. Gregorio Larín. Es él. Mi primer hijo. Su hermano. La palabra hermano quedó flotando en el aire, pesada e insoportable. ¿Estás segura? Preguntó Alejandro con voz ronca. ¿Y si es solo una coincidencia? Hay muchos Gregorio en el mundo. La fotografía. Esperanza sacó la foto y la puso sobre la mesa. Esa soy yo. Y en brazos lo tengo a él. Tenía una foto igual. La única. La quemé hace 35 años, pero alguien hizo una copia.
¿O es otra copia del mismo negativo? Olga tomó la foto, la examinó. «Eres tú», dijo en voz baja. «Reconozco tus ojos». «¿Cómo es posible?». Alejandro se levantó y empezó a caminar por la cocina. «Solo buscábamos una casa barata. Encontramos un anuncio, contactamos con el vendedor». ¿Es esto el destino? ¿La providencia? No lo sé, respondió Esperanza con sinceridad. No entiendo nada. Pero debo. Necesito. No terminó la frase. ¿Quieres encontrarlo?, dijo Olga. No era una pregunta, sino una afirmación. Sí. Otra vez silencio. Alejandro estaba de espaldas a ellas, junto a la ventana. Olga no apartaba la mirada de la fotografía. Yo te ayudaré, dijo de pronto Alejandro. Tengo aún sus datos. Teléfono, dirección. Hablamos cuando hicimos los papeles. Esperanza alzó los ojos hacia él. Los tenía llenos de lágrimas. ¿No estás enfadado? Alejandro se volvió. Tenía el rostro cansado, pero en sus ojos no había rabia. Necesito tiempo, dijo. Para asimilar todo esto. Pero eres mi madre. Pase lo que pase, eso no va a cambiar. Olga se levantó y la abrazó. Lo superaremos, repitió lo mismo que había dicho por la mañana por teléfono. Siempre lo hemos hecho. Esperanza abrazó a su hija y por primera vez en 42 años se permitió tener esperanza. Quizá aún no fuera demasiado tarde para arreglar las cosas. La dirección era sencilla. Un típico edificio de 5 plantas en las afueras de la capital de la provincia, uno más entre miles. Esperanza llevaba 20 minutos de pie frente al portal sin atreverse a entrar. Alejandro se había ofrecido a acompañarla. Olga insistía en que primero llamaran por teléfono, en avisar. Pero Esperanza se negó. Era su camino, su culpa. Y tenía que espiarla sola. El portero automático estaba roto, la puerta del portal colgaba de una bisagra. Dentro olía a humedad y a gatos. El ascensor no funcionaba. Esperanza subió al 3er piso, deteniéndose en cada rellano para tomar aire. El corazón le latía fuerte, quizá por el esfuerzo de subir, quizá por el miedo. El piso número 8. Una puerta desconchada, un timbre con el botón arrancado. Esperanza llamó. Silencio. Llamó de nuevo, más fuerte. Detrás de la puerta se oyeron pasos. Sonó la cerradura. ¿Quién es? La voz era ronca, cansada. Masculina. Yo. Esperanza tragó saliva. ¿Gregorio Larín? Pausa. ¿Quién pregunta? Me llamo Esperanza. No nos conocemos. Pero necesito hablar con usted. Otra pausa. Luego la puerta se entreabrió, aún con la cadena puesta. Esperanza vio el rostro y casi dio un grito. Se parecía a ella, los mismos ojos, grises con motas verdes, la misma forma de los labios, la misma barbilla tosuda. Las mismas arruguitas entre las cejas, exactamente iguales que las suyas. Solo la mirada era distinta. Pesada, recelosa. La mirada de alguien que hace mucho dejó de confiar. ¿Qué quiere?, preguntó él. Usted le vendió la casa del pueblo a mis hijos. Hace un mes. Su rostro cambió. Durante apenas un segundo brilló algo parecido al miedo o a la expectativa. Y luego volvió a ser impenetrable. ¿Y qué? Estuve en esa casa. En el sótano encontré una fotografía. Sacó la foto del bolso y se la mostró por la rendija. Gregorio miró la fotografía mucho rato, muchísimo. Luego levantó los ojos hacia ella. Pase, dijo, y quitó la cadena. El piso era pequeño y pobre. Una sola habitación, una cocina diminuta, un baño combinado. El mínimo de muebles, un sofá hundido, una mesa, 2 sillas, un televisor viejo sobre un mueble. En las paredes ni una fotografía, ni un cuadro. Como si allí no viviera una persona, sino una sombra. Gregorio le indicó una silla. Él se sentó enfrente. Así que me ha encontrado, dijo. No fue una pregunta,
sino una constatación. Yo no le buscaba, respondió Esperanza con sinceridad. Los niños querían hacerme un regalo. Encontraron una casa barata, la compraron. No lo sabíamos. No lo sabían, repitió él con una sonrisa amarga. Claro. El silencio se prolongó. Esperanza miraba a su hijo, al hombre al que recordaba como un pequeño fardo en una manta azul. Ahora tenía 42 años. Canas en las sienes, arrugas profundas junto a los ojos, hombros encorvados. Parecía mayor de lo que era. Parecía cansado de la vida. ¿Usted sabe quién soy?, preguntó ella por fin. Gregorio asintió. Lo sé. Lo sé desde hace tiempo. ¿Cómo? Mi madre adoptiva me lo contó antes de morir. Me enseñó los documentos del orfanato. Allí estaba su nombre, Esperanza Herrera, 18 años, soltera. Herrera, su apellido de soltera. Aquel que cambió al casarse con Pablo. Aquel que había olvidado como una pesadilla. La busqué, continuó Gregorio, hace unos años. Quería entender por qué hizo lo que hizo. Y la encontré. La encontré. Supe que se casó, que tuvo 2 hijos. Que vive una vida normal, una vida feliz. En su voz no había rabia. Solo cansancio. Y eso era peor que la rabia. Quise ir a verla, dijo. Muchas veces quise. Me quedaba junto a su portal, miraba las ventanas. La veía salir con los niños, reír, vivir. Y no era capaz de decidirme. ¿Por qué? Porque ustedes parecían felices. ¿Y yo? Hizo un gesto vago, abarcando con la mano el piso miserable. Yo lo habría estropeado todo, habría irrumpido en su vida, habría destruido todo lo que había construido. ¿Para qué? Esperanza sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. No intentó detenerlas. La casa, susurró. Aquella casa del pueblo. ¿Se la vendiste a mis hijos a propósito? Gregorio guardó silencio. Por favor, ella se inclinó hacia adelante. Dime la verdad. Él se levantó y se acercó a la ventana. Miró mucho rato a la calle. Sí, dijo al fin. A propósito. ¿Pero cómo? ¿Cómo supiste que estaban buscando una casa? No es difícil. Tu hijo es Alejandro, ¿verdad? Tiene una empresa de construcción. Desde hace tiempo les comentaba a sus socios que estaba buscando una casa de campo para su madre. Los rumores corren rápido. ¿Lo estaba siguiendo? No le seguía. Solo. Me interesaba. De vez en cuando. Quería saber cómo vivía mi familia. Esa familia que podría haber sido la mía. Se volvió. En sus ojos brillaba humedad. Mis padres adoptivos eran buena gente. Pero murieron. Mi padre, hace 15 años, mi madre, hace 10. Me quedé solo. Con una casa que no podía mantener y con unos recuerdos que pesaban como una piedra. ¿Por eso la vendiste? Por eso la regalé casi a tus hijos. A mis. Se atragantó hermano y hermana. Esperanza se levantó. Las piernas no obedecían, pero se obligó a acercarse a él. Perdóname, dijo. Sé que eso no cambiará nada. Sé que 42 años no se pueden recuperar. Pero perdóname, por favor. Gregorio la miró desde arriba, era una cabeza más alto y en su mirada algo empezaba a cambiar, como si el hielo se agrietara. Te odié durante tantos años, dijo en voz baja. Luego pasé tantos años intentando entender. Luego tantos años convenciéndome de que me daba igual. ¿Y ahora? No terminó la frase, volvió a girarse hacia la ventana. Necesito tiempo, dijo. Vete, por favor. Esperanza quiso objetar. Quiso quedarse, explicarlo todo, contarle lo de la soledad, el miedo, la pobreza, la desesperación. Pero entendió, no ahora. Él necesitaba tiempo. Ella también. Dejó la fotografía sobre la mesa. Quédate con ella, dijo. Yo la tuve muchos años. Ahora te toca a ti. Y salió.
En la escalera se detuvo y se apoyó en la pared. El corazón le latía a golpes, la vista se le nublaba. Pero sonreía. Él está vivo. Sabe de ella. Y no le cerró la puerta en las narices. Es un comienzo. Pequeño, frágil, pero un comienzo. Por la tarde les contó a sus hijos sobre el encuentro. Alejandro escuchaba en silencio, Olga se secaba los ojos una y otra vez. Él lo sabía, repitió Alejandro cuando terminó. ¿Sabía a quién le vendía la casa todo este tiempo? Sí. ¿Para qué? ¿Qué quería conseguir con eso? No lo sé, respondió Esperanza con honestidad. Tal vez quería que yo supiera la verdad. Tal vez solo quería entregar una parte de sí mismo. Es raro, dijo Olga. Eso no pasa. La gente no actúa así. Sí pasa, replicó Esperanza. Cuando uno está muy solo. Miró por la ventana. Afuera, tras el cristal, se apagaba el atardecer, rojo oscuro, inquieto, como una advertencia. Él esconde algo, dijo de pronto Alejandro. Lo siento. Esta historia con la casa, la foto en el sótano. Demasiadas coincidencias. Todo demasiado perfecto. ¿Qué quieres decir? Alejandro negó con la cabeza, no lo sé todavía. Pero lo voy a averiguar. Alejandro no sabía dejar preguntas sin respuesta. Esa cualidad le había ayudado a levantar su negocio, llegaba hasta el fondo de cualquier problema, no descansaba hasta encontrar una solución. Y ahora una voz interior le gritaba, aquí hay algo que no cuadra. Empezó por los documentos de la casa, sacó todos los papeles y leyó cada línea. Vendedor, Gregorio Larín, único heredero de Esteban y Ciña Larín. La casa pasó a su nombre por testamento hace 10 años, tras la muerte de la madre adoptiva. 10 años. La casa llevaba 10 años vacía. ¿Por qué? Alejandro llamó al agente inmobiliario a través del cual habían cerrado el trato. Recuerdo a la familia Larín, dijo este. Una historia rara. La casa es buena, sólida, el sitio precioso. Varias veces propuse al dueño venderla, se negó, y luego, de repente, me llamó él mismo y dijo que estaba dispuesto a dejarla por 4 duros. Me sorprendió, pero no pregunté. ¿Quién sabe qué circunstancias habría? No explicó por qué precisamente ahora. No, solo puso una condición, que los compradores fueran concretos. Su familia. ¿Nos nombró por nuestro nombre? Sí. Dijo que los conocía y que era algo de principios. Yo pensé que serían parientes lejanos o amigos de la familia. No es asunto mío, la verdad. Alejandro colgó. Así que Gregorio no solo aprovechó la ocasión, los había buscado a propósito. Deliberadamente. ¿Para qué? La madre decía que él quería entregar la casa a la familia. Un gesto simbólico, un intento de reconciliación. Una versión bonita. Demasiado bonita. Alejandro abrió el portátil y empezó a buscar información sobre la familia Larín. En internet encontró poco, una esquela de Esteban en un periódico local, falleció tras una larga enfermedad, dejó esposa e hijo. Una mención de Ciña en un artículo sobre veteranos de la enseñanza, había trabajado 40 años como maestra de primaria. Una familia corriente, una vida corriente, ningún esqueleto en el armario. Pero Alejandro no se rendía. Encontró el número de la administración local y llamó. ¿La familia Larín? La voz de una mujer al otro lado de la línea se quedó pensativa. Claro que me acuerdo. Eran buena gente. Ciña me dio clase en primero. Cuénteme todo lo que recuerde de ellos. ¿Y para qué lo quiere saber? Compramos su casa. Queremos conocer su historia. La mujer guardó silencio. La historia. Repitió. Pues ¿qué le voy a contar? Vivían tranquilos, no molestaban a nadie. Esteban trabajaba en una granja, luego se jubiló. Ciña estuvo en la escuela hasta el final, incluso cuando empezó a enfermar. No tuvieron hijos propios, adoptaron a un niño, Gregorio. ¿Y Gregorio? ¿Cómo era él? De nuevo una pausa. Más larga de lo necesario. Complicado, dijo por fin la mujer.
No malo, no. Pero complicado. Cerrado, no se hacía amigo de nadie. Siempre estaba solo en el bosque, leyendo libros. Los padres lo adoraban, y él como si no estuviera allí. Como si estuviera esperando algo todo el tiempo. ¿Esperando? No sé cómo explicarlo. Pero su madre, Sinia, una vez me dijo, Gregorio aún sigue buscando a la mujer que lo abandonó. Entonces no entendí. Y luego, cuando murieron los dos, los vecinos contaron que él se fue justo después del entierro y nunca volvió. 10 años estuvo la casa vacía. Pensábamos que se iba a pudrir del todo. Alejandro dio las gracias y colgó. Busca a esa mujer. Así que había estado buscando a su madre mucho antes de encontrarla. La buscó toda la vida. Pero si era así, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué se escondía, observando desde lejos? Y, sobre todo, ¿por qué ahora? Olga llamó por la tarde, la voz le vibraba de nervios. Alejandro, he encontrado algo. Ven. Él fue. Olga lo esperaba en la cocina. Delante de ella había un montón de papeles. ¿Te acuerdas de que mamá habló del colegio donde vivía cuando estaba embarazada? Me acuerdo. He encontrado a una compañera suya de estudios, Tamara Polanco. Ahora tiene 62 años, vive al otro lado de la ciudad. Hoy he ido a verla. ¿Y qué te contó? Olga tomó la hoja de arriba, llena de su letra apresurada. Muchas cosas interesantes. Resulta que mamá no estaba sola. Quiero decir, no del todo sola. Tenía una amiga, muy cercana. Vivían juntas en la residencia, estudiaban juntas. Cuando mamá se quedó embarazada y sus padres la echaron, la amiga la ayudaba, le llevaba comida, le daba dinero, estaba a su lado hasta el parto. ¿Y luego? Luego pasó algo raro. Dice Tamara que, después de que mamá firmara la renuncia, la amiga desapareció. Simplemente se esfumó. Dejó el colegio, se fue de la ciudad. Nadie sabía a dónde. ¿Cómo se llamaba? Olga miró a su hermano. Vera. Vera Larín. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Larín? Sí. El mismo apellido que los padres adoptivos de Gregorio. El mismo apellido que él. Se quedaron mirándose. No puede ser una coincidencia, dijo Alejandro lentamente. Larín es el apellido del padre adoptivo de Gregorio, Esteban Larín. La amiga de mamá, Vera Larín. ¿Pariente suya? Lo comprobé. Esteban Larín era uno de 3 hijos en la familia. Tenía un hermano y una hermana. El hermano, Sergio Larín, vivía en nuestra ciudad. Y Vera es hija de Sergio, sobrina de Esteban. Por eso tiene el mismo apellido, Larín. Alejandro se levantó y empezó a pasearse por la cocina. Espera, ¿quieres decir qué? Quiero decir que no es casualidad. Vera sabía que mamá iba a renunciar al niño, sabía que sus tíos soñaban con adoptar. Y organizó todo para que Gregorio acabara precisamente con ellos. ¿Pero para qué? ¿Para qué tantas complicaciones? Olga negó con la cabeza. No lo sé. Pero eso no es todo. Sacó una foto del montón, vieja, en blanco y negro. En ella había 2 chicas abrazadas, riendo. Alejandro reconoció enseguida a una de ellas, su madre de joven. Aquí tendría unos 17 años. La segunda le era desconocida. Alta, morena, de pómulos marcados. Esta es Vera, dijo Olga. Tamara me dio la foto. Dijo, que se quede contigo. Alejandro observó el rostro de Vera y de pronto sintió un escalofrío en la espalda. Esos ojos, la forma de la boca, la barbilla obstinada. Vera se parecía a Gregorio. No como se parece una amiga a otra amiga, sino como se parece una madre a su hijo. Olga dijo despacio, Gregorio dijo que sus padres adoptivos habían muerto. Pero no dijo ni una palabra de Vera, de la sobrina carnal de Esteban Larín, la que tal vez organizó su adopción. ¿Crees que sigue viva? Lo creo. Tenemos que encontrarla. Olga asintió. Ya he empezado a buscar, Vera Larín.
Año de nacimiento, 1964. Última dirección conocida, nuestra ciudad. Esta calle, casa número 7. Pero si eso está a 3 manzanas del piso de mamá. Se miraron. Ha estado todo este tiempo cerca, susurró Olga. 40 años. Cerca de mamá. Alejandro tomó las llaves del coche. Vamos. La casa de la calle Lesnaya resultó ser una vieja mansión colonial de 2 plantas, dividida en pisos. Vera Larín vivía en el segundo piso, en una habitación de esquina. Les abrió una mujer mayor. El pelo canoso recogido en un moño, la cara surcada de arrugas, pero los ojos vivos, agudos. ¿Venían a verme?, preguntó, observando a los desconocidos. ¿Vera Larín? Sí. ¿Y ustedes quiénes son? Alejandro respiró hondo. Me llamo Alejandro. Esta es mi hermana, Olga. Somos hijos de Esperanza. La que antes se apellidaba Herrera. La mujer no se movió, solo entrecerró los ojos. Herrera, repitió. Esperanza. Usted la conoció, dijo Olga. En el colegio. Eran amigas. Un largo silencio. Vera se quedó de pie en el umbral, sin invitarles a pasar ni echarlos. Pasen, dijo por fin. La conversación será larga. La habitación de Vera parecía un museo. Muebles antiguos, tapetes de encaje amarillentos, figuritas de porcelana en la repisa. Y fotografías, decenas de fotografías en marcos, colgadas en las paredes, colocadas en las estanterías. Alejandro se fijó enseguida en una de ellas. Un hombre joven, moreno, de pómulos marcados y barbilla obstinada. La misma mirada que Vera, la misma que Gregorio. Mi hermano, dijo Vera, al notar su mirada. Andrés. Murió hace 30 años. Un accidente en el trabajo. Indicó a los invitados el sofá y se sentó ella misma en un sillón enfrente. Se movía despacio, con cuidado, la edad se hacía notar. Han venido a preguntar por Esperanza, ¿no? No era una pregunta. Por Gregorio, por todo lo que pasó hace 42 años. Sí, dijo Olga. Queremos entender. Vera sonrió con amargura, cansada. Entender. Yo misma llevo 40 años intentando entender si hice bien, si podía haberlo hecho de otra manera. Guardó silencio, mirando por la ventana. Tras el cristal, la calle bullía, la vida normal de una ciudad normal. Pero allí, en aquella habitación, el tiempo parecía haberse detenido. Conocía Esperanza en el primer curso del colegio, empezó Vera. Era luminosa. No encuentro otra palabra. Se reía de tal manera que todos alrededor empezaban a sonreír. Creía en la gente, en el bien, en la justicia. Ingenua, por supuesto. Pero era hermoso. ¿Eran amigas?, preguntó Olga. Éramos inseparables. Vivíamos en el mismo cuarto de la residencia, estudiábamos juntas para los exámenes, soñábamos juntas con el futuro. Esperanza quería ser bibliotecaria, trabajar con libros. ¿Y yo? Sonrió con ironía. Yo quería irme lejos. A un sitio donde nadie me conociera. ¿Por qué? Vera no respondió. En lugar de eso se levantó, fue hasta la cómoda, sacó de un cajón una vieja caja, la abrió. Revolvió dentro y sacó una fotografía. Aquí. Miren. En la foto había 3 personas, Esperanza, Vera y el mismo hombre del retrato. Estaban de pie, abrazados, jóvenes, felices. Esperanza miraba al hombre con adoración. Y él miraba a Vera. ¿Es Andrés?, preguntó Alejandro. ¿Su hermano? Sí. Él fue a visitarme a la universidad. Una vez, otra, una tercera. Conoció a Esperanza y no terminó la frase. Pero todo quedaba claro. Salieron juntos, dijo Olga. 3 meses. Esperanza se enamoró hasta las trancas, como solo sabía ella, sin reservas, con toda el alma. ¿Y Andrés? Vera negó con la cabeza. Mi hermano era guapo, encantador, pero irresponsable.
No sabía amar de verdad, solo sabía tomar. ¿Sabía del embarazo? Lo sabía. Yo misma se lo conté, cuando Esperanza no se atrevió. Pensé que haría lo correcto, que se casaría con ella o al menos la ayudaría. ¿Y qué hizo? Vera soltó una risa amarga. Se fue. Al día siguiente de nuestra conversación hizo la maleta y se fue a trabajar al norte, no sé exactamente dónde. Dejó una nota: no me busquen. Cobarde. Cayó el silencio. Alejandro miraba la fotografía, el rostro de Andrés. Ahora entendía por qué Gregorio se parecía tanto a Vera. Eran parientes de sangre. Gregorio era hijo de su hermano, su sobrino. Cuando Esperanza dio a luz y firmó la renuncia, yo estaba allí, continuó Vera. Le sujetaba la mano mientras lloraba, le prometía que todo saldría bien, y yo solo pensaba en una cosa: ese niño es hijo de mi hermano. Mi sobrino. No puedo permitir que se pierda en el sistema. Y usted organizó la adopción, dijo Alejandro. El tío Esteban y su esposa Ciña habían soñado muchos años con tener hijos. Yo sabía que serían buenos padres. Los llamé ese mismo día, se lo expliqué todo. Un mes después se llevaron a Gregorio del orfanato. ¿Esperanza lo sabía? No. Nadie lo sabía. Lo hice todo para que no quedara rastro. Tenía miedo de que, si Esperanza descubría a dónde había ido su hijo, se arrepintiera y quisiera recuperarlo. Y ella no tenía ni dinero, ni vivienda, ni apoyo. Pensé que así sería mejor para todos. Olga negó con la cabeza. Pero usted no se fue. Se quedó aquí, cerca de mamá. Sí. Al principio quería irme, incluso compré billetes. Pero luego. Vera volvió a callarse. Luego entendí que no podía. Esperanza era para mí como una hermana. La traicioné, aunque fuera con las mejores intenciones, la traicioné. Y decidí que debía estar cerca. Vigilarla al menos de lejos. ¿40 años? Preguntó Alejandro con incredulidad. ¿La vigiló 40 años? No la vigilé. Solo viví cerca. Veía cómo se casaba, cómo los tenía a ustedes, cómo su marido la dejaba. La veía luchar, caer y levantarse otra vez. Me sentía orgullosa de ella y me odiaba a mí misma por no poder acercarme, abrazarla, decirle la verdad. ¿Por qué no se la dijo? Preguntó Olga en voz baja. Tantos años. ¿Y qué habría cambiado? Gregorio creció en una buena familia. Esperanza construyó su vida. La verdad solo habría destruido todo. O eso me decía. Vera se dejó caer pesadamente en el sillón. Y luego murió Andrés. Un accidente en una plataforma petrolera, lejos, en el norte. Ni siquiera fui al funeral, él mismo lo quiso así, lo escribió en el testamento. Al parecer, se avergonzó hasta el final. O quizás simplemente no quería que nadie llorara sobre su tumba. ¿Gregorio lo sabe? Preguntó Alejandro. ¿Que Andrés es su verdadero padre? Vera asintió. Lo sabe. Ciña le habló de la adopción antes de morir, de su madre biológica. Le enseñó los documentos donde estaba el nombre, Esperanza. Y poco después de su muerte, hace 10 años, Gregorio vino a verme. Quería saber el resto, sobre su padre, sobre cómo pasó todo. Le enseñé las fotos, le hablé de Andrés, de todo. ¿Y cómo reaccionó? Se quedó sentado en silencio, mirando las fotos, luego se levantó y se fue. No dijo ni una palabra. Pensé que me odiaría. Pero una semana después llamó. Dijo, gracias por contármelo. Ahora al menos sé quién soy. Alejandro se levantó y empezó a pasearse por la habitación. No le cabía en la cabeza. Entonces toda esta historia de la casa. Gregorio sabía a quién se la vendía. Sabía que somos su hermano y su hermana por parte de madre. Sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué todo este teatro? ¿Por qué no venir y decirlo directamente? Vera negó con la cabeza. Eso es mejor que se lo pregunten a él. Pero creo que tenía miedo. Toda la vida soñó con una familia de verdad.
Y tenía miedo de que lo rechazaran, de que Esperanza no quisiera verlo. De que ustedes no lo aceptaran. Por eso lo organizó todo para que mamá encontrara la verdad por sí misma, dijo Olga lentamente. La foto en el sótano. La casa. Les dio a ellos la elección. Chico listo, Vera sonrió débilmente. Igual que el padre. Andrés tampoco hacía nunca nada de frente, siempre por caminos indirectos. Alejandro se paró junto a la ventana. Hay otra cosa. Usted dijo que Gregorio supo la verdad hace 10 años, pero la casa la vendió solo ahora. 10 años estuvo callado, sin buscar el encuentro con nosotros. ¿Qué cambió? Vera apartó la mirada. Es mejor que se lo pregunten a él. Se lo estoy preguntando a usted. Larga pausa. Vera miraba sus manos, arrugadas, con venas hinchadas. Gregorio está enfermo, dijo al fin. Muy enfermo. Los médicos no le dan mucho tiempo. Olga ahogó un grito. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué tiene? No me corresponde a mí decirlo. Él se lo contará, si quiere. Pero ahora entienden por qué tenía prisa. ¿Por qué quería alcanzar a tiempo? A tiempo. Esa palabra quedó flotando en el aire, pesada como una sentencia. Quería ver a su madre, susurró Olga. ¿Antes de qué? No terminó la frase. No pudo. Tienen que ir a verlo, dijo Vera. Hoy. Ahora mismo. Mientras todavía hay tiempo. Alejandro sacó el teléfono. Voy a llamar a mamá. Esperanza no recordaba cómo había llegado hasta el piso de Gregorio. Alejandro conducía, Olga iba al lado de la madre en el asiento trasero y le sujetaba la mano. Por la ventanilla desfilaban calles, edificios, gente, todo se mezclaba en una sola mancha borrosa. Enfermo. Su hijo está enfermo. Ese hijo al que acaba de encontrar. Aquel al que perdió hace 42 años. Mamá, ya llegamos, la voz de Olga le llegó como a través de algodón. Esperanza levantó la vista. El mismo bloque de 5 pisos, el portal desconchado, el portero automático roto. Había estado allí hacía apenas unos días. Pero parecía que había pasado una vida entera. Subieron al tercer piso. Alejandro llamó a la puerta. Silencio. Llamó de nuevo. ¿Y si no está? Susurró Olga. Está, dijo Esperanza. No sabía de dónde venía esa seguridad, pero lo sentía, su hijo estaba allí. Esperando. Sonó la cerradura. La puerta se abrió. Gregorio estaba en el umbral, pálido, demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Se veía peor que hacía unos días. Mucho peor. Su mirada pasó por Alejandro, por Olga, y se detuvo en Esperanza. Vinieron, dijo. No fue una pregunta, sino una constatación. En su voz no había sorpresa. Solo cansancio. Y algo más, parecido al alivio. ¿Pensabas que no vendría? Preguntó Esperanza en voz baja. Tenía la esperanza, pero no estaba seguro. Se hizo a un lado para dejarles pasar. Dentro, todo estaba igual que la vez anterior, pobre, vacío, sin personalidad. Solo había aparecido un nuevo detalle sobre la mesa, una carpeta gruesa con documentos y varias fotografías extendidas en abanico. Siéntense, Gregorio señaló el sofá. La charla va a ser larga. Si están dispuestos a escuchar. Se sentaron. Gregorio se quedó de pie, apoyado en la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Posición defensiva. Esperanza la reconocía, la había visto en Alejandro cuando era adolescente y tenía miedo de mostrar sus sentimientos. Estuvieron con Vera, dijo Gregorio. Ella les habló de mi padre, de la adopción. De todo. Sí, respondió Alejandro. Nos lo contó. Entonces saben que soy hijo de Andrés Larín. Sobrino de Vera. Y que la familia Larín que me crió eran mis tíos abuelos, no simplemente gente ajena. Lo sabemos, asintió Olga. Pero hay cosas que Vera no dijo. O no quiso decir. Gregorio sonrió con amargura. ¿Sobre la enfermedad? Sí,
eso me lo dejó a mí. Decidió que yo mismo debía contarlo. Si quería. ¿Y tú quieres? Preguntó Esperanza. Largo silencio. Gregorio miraba por la ventana, al cielo gris, a las nubes que flotaban sobre los tejados. Cáncer, dijo por fin. De páncreas. Lo detectaron hace 8 meses, cuando ya era tarde para operar. La quimio no ayudó. Los médicos dicen, medio año, quizá menos. Olga soltó un grito ahogado. Alejandro apretó la mandíbula hasta que los músculos se le marcaron en las mejillas. Esperanza simplemente estaba sentada, mirando a su hijo, a ese hombre agotado y solitario que había vivido 42 años sin ella. Y al que le quedaba tan poco. ¿Por qué no lo dijiste antes? Su voz sonaba uniforme, casi tranquila. Pero por dentro todo gritaba de dolor. ¿Y qué habría cambiado? Gregorio se encogió de hombros. Habríais venido por lástima, por sentido del deber. Yo no quería eso. ¿Entonces para qué todo esto? Alejandro se levantó y dio un paso hacia él. ¿Para qué la casa? ¿Para qué la foto en el sótano? ¿Para qué estos juegos? Porque quería saber, Gregorio lo miró a los ojos. Quería saber si vendríais por vuestra propia voluntad. Sin obligación, sin compasión. Solo porque quisierais. Y hemos venido. Sí. Habéis venido. Cayó el silencio. Pesado, denso. Esperanza sentía cómo las lágrimas le subían a los ojos, pero no les daba salida. No ahora. Después. Cuéntame de ti, dijo. De tu vida, de todo lo que me he perdido. Gregorio guardó silencio un buen rato. Luego se acercó a la mesa, tomó una carpeta con documentos. Aquí está todo, dijo. Fotos, notas, diarios. Lo he reunido para ti. Quería que supieras cómo fui, en qué me convertí. Puso la carpeta sobre sus rodillas. Esperanza la abrió. La primera página, una foto de infancia. Un niño de unos 5 años, rubio, serio, de pie en el porche de esa misma casa que ahora le pertenece a ella. En las manos, un oso de peluche con una oreja arrancada. Es mi primer día en la nueva familia, dijo Gregorio. No me acuerdo, claro. Era demasiado pequeño. Pero mamá, Ciña, siempre lo contaba. Decía que no lloré. Solo miraba todo con los ojos muy abiertos y callaba. Esperanza pasó la página. Más fotos, la escuela, los campamentos de verano, la graduación. Gregorio crecía, cambiaba, se hacía adulto. Ella no había visto nada de aquello. Era un niño raro, continuó Gregorio. No me gustaba la compañía, no hacía amigos. Siempre estaba leyendo, pensando. Mis padres se preocupaban, me llevaban a médicos, a psicólogos, pero ellos solo se encogían de hombros. Está sano, decían. Solo es así de carácter. Pero en realidad estaba esperando algo, sin saber qué exactamente. Sentía que en alguna parte había algo importante que faltaba. Como un puzzle al que le falta una pieza. Se sentó en la silla frente a ella. Ciña me contó lo de la adopción cuando yo tenía 14. Oí por casualidad una conversación entre ella y papá y empecé a preguntar. No quiso mentirme, así que me lo confesó. Pero no dijo tu nombre, quiso protegerme. O protegerte. Solo dijo que mis padres biológicos no podían criarme, pero que me querían y deseaban algo mejor para mí. ¿Te enfadaste? Preguntó Olga en voz baja. Al principio sí, luego no. Entendí que la rabia no cambiaría nada. Y que la familia Larín me quería no menos que mis padres de sangre. Quizá incluso más. Ellos me eligieron. Eso vale mucho. Calló un momento y luego siguió, solo antes de morir, cuando fui a verla al hospital, me dio un sobre. Dentro estaban los papeles del orfanato. Y tu nombre, Esperanza Herrera. Esperanza escuchaba y sentía como el corazón se le encogía de dolor y de gratitud a la vez. Dolor, porque se había perdido todo aquello. Gratitud, porque su hijo no había crecido lleno de odio,
ni roto. Se había convertido en un hombre digno. Después del colegio entré en la universidad, siguió Gregorio. Estudié ingeniería, trabajé en una fábrica, luego en una oficina de proyectos. Nada extraordinario, pero viví honestamente. ¿Familia?, preguntó Alejandro. ¿Hijos? Gregorio negó con la cabeza. No se dio. Hubo una mujer, hace tiempo. Vivimos juntos 3 años, pero ella quería hijos y yo. Yo tenía miedo. Miedo de no ser capaz de ser padre. De repetir. Se calló. Repetir mi error. Terminó Esperanza por él. Sí. Suena estúpido, quizá. Pero no podía librarme de ese miedo. Y ella se fue. Encontró a otro, tuvo 2 niños. Me alegro por ella. Lo dijo con calma, sin amargura. Pero Esperanza veía que detrás de esa calma se escondía dolor. Una vida entera de soledad. Una vida entera de miedo. Cuando murió Ciña, vine a ordenar sus cosas y fui a ver a Vera. Era la única que podía contarme lo demás. Sobre mi padre, sobre cómo pasó todo. Me enseñó la foto, me explicó todo. Entonces empecé a buscarte. Y te encontré, no enseguida. Habías cambiado de apellido, te fuiste de la ciudad, luego regresaste. Pero te encontré. Supe que tenías familia, 2 hijos. Quise acercarme, presentarme. Pero no te atreviste. No. Me quedaba frente a tu portal, miraba cómo salías con los niños, cómo reías, cómo vivías. Y pensaba, ¿para qué irrumpir en esa vida, destrozar lo que has construido? Yo era un extraño, un fantasma del pasado. Esperanza se levantó y se acercó a su hijo. Él la miraba desde abajo, con cautela, esperando, igual que en el primer encuentro. Ella apoyó la mano en su hombro, notó cómo él se estremecía al contacto. No eres un extraño, dijo. Nunca has sido un extraño. Pensaba en ti todos los días. Cada bendito día, durante 42 años. Me despertaba de noche preguntándome dónde estabas, cómo estabas, si eras feliz. Y me culpaba por lo que hice, por haberte dejado. Eras una niña, dijo Gregorio en voz apagada. 18 años. Sola, sin dinero, sin apoyo. No te culpo. Pero yo sí me culpo. Me culpo toda la vida. Lo abrazó. Por primera vez en 42 años. Él era rígido, anguloso, poco acostumbrado a los abrazos, pero poco a poco se relajó y apoyó la cabeza en su hombro. Olga lloraba en silencio. Alejandro estaba junto a la ventana, de espaldas, sin querer mostrar la cara. No sé cuánto me queda, susurró Gregorio. Quizá medio año, quizá un mes. Pero quiero pasar este tiempo con ustedes, si me lo permiten. Esperanza lo apretó más contra sí. Te lo permitimos. Te lo permitiremos todo. Eres mi hijo, nuestro hermano, y ya no vamos a dejarte ir. Afuera se ponía el sol. Los últimos rayos atravesaban los cristales, tiñendo la habitación de dorado. Por la noche estaban sentados todos juntos, Esperanza, Alejandro, Olga y Gregorio. Tomaban té en tazas de colores y hablaban de todo y de nada. Gregorio contaba historias de la infancia, de la juventud. Alejandro compartía planes para la reforma de la casa. Olga enseñaba fotos de los niños, Sofía y Miguel, los sobrinos a los que Gregorio nunca había visto. Tienen que conocerte, dijo Olga. Eres su tío, parte de la familia. Gregorio miraba las fotos y tenía los ojos llenos de lágrimas. Familia, repitió, como saboreando la palabra. Tengo familia. Siempre la has tenido, dijo Esperanza. Solo que no sabíamos los unos de los otros. Ella le tomó la mano. Él no la retiró. Y en ese momento sonó el teléfono. Alejandro sacó el móvil, miró la pantalla, frunció el ceño. Es Vera, dijo. Qué raro. Si acabamos de salir de su casa. Se llevó el teléfono al oído. Sí. ¿Qué? ¿Cuándo? Ahora mismo vamos. Colgó.
El rostro se le había puesto blanco. ¿Qué pasa?, preguntó Olga. Alejandro miró a Gregorio. Vera. Ha tenido un infarto. Se la han llevado al hospital. El pasillo del hospital olía a lejía y a desgracia. Esperanza estaba sentada en un banco duro, apretando en las manos un vasito de plástico con café frío. A su lado, Olga y Alejandro, un poco más allá, junto a la ventana, Gregorio. Estaba de pie, apoyado en la pared, mirando la oscuridad tras el cristal. Habían pasado 3 horas desde que llegaron. 3 horas de espera, de silencio, de miedo. Vera, la mujer que había guardado el secreto durante 40 años, que había organizado la adopción de Gregorio, que había vivido a 3 manzanas de Esperanza sin acercarse nunca, sin confesarse, sin pedir perdón, ahora yacía detrás de esas puertas blancas, entre la vida y la muerte. ¿Familia de Larín? De las puertas salió un médico, un hombre cansado con bata verde. Todos se levantaron de golpe. Nosotros, dijo Gregorio, adelantándose. Soy el sobrino. El médico los recorrió con la mirada, 4 personas de distintas edades con la misma expresión de inquietud en el rostro. El estado se ha estabilizado, dijo. Infarto extenso, pero llegamos a tiempo. Las próximas 24 horas serán críticas, pero el pronóstico es cautelosamente optimista. Olga soltó el aire. Alejandro se dejó caer en el banco y se pasó la mano por la cara. ¿Podemos verla?, preguntó Esperanza. Todavía no. Mañana por la mañana, si todo sigue bien. Vayan a casa a descansar. Ella los va a necesitar. El médico se fue. Ellos se quedaron en medio del pasillo, desorientados, agotados. Vámonos, dijo Alejandro. Aquí no podemos hacer nada. Gregorio negó con la cabeza. Yo me quedo. Ella. Ella es la única que ha estado conmigo todos estos años. No puedo dejarla sola. Esperanza se acercó a él y le tomó la mano. Entonces yo también me quedo. Mamá, no discutas. Vera es parte de esta historia. De nuestra historia. Y quiero estar cerca cuando despierte. Alejandro y Olga se miraron. Traeremos cosas, dijo Olga, y comida. Aquí el catering debe de ser horrible. Se fueron. Esperanza y Gregorio se quedaron solos, madre e hijo que apenas empezaban a conocerse. ¿Por qué estás tan apegado a ella?, preguntó Esperanza en voz baja. Después de todo lo que hizo. Gregorio guardó silencio mucho rato. No hizo nada malo, dijo por fin. Me colocó en una buena familia. Se aseguraba de que yo estuviera bien. Cuando murieron mis padres adoptivos, fue la única que vino al funeral. La única que lloró. Pero ocultó la verdad. A ti, a mí. Sí. Y yo me enfadé con ella por eso. Durante muchos años. Y luego entendí que ella también era una víctima. Víctima de las circunstancias, de su hermano, de su propia culpa. Se castigó a sí misma 40 años, vivió sola, sin familia, sin amigos, solo con recuerdos y arrepentimiento. Esperanza se quedó pensativa. Vera, una chica joven que intentó ayudar a su amiga y acabó enredada en su propia mentira, cargando sola con ese peso toda la vida. Nos parecemos, dijo de pronto. Vera y yo. Las dos cometimos errores. Las dos intentamos ocultarlos. Las dos sufrimos en soledad. Solo que tú construiste una nueva vida, dijo Gregorio. Y ella, no. Quizá aún no sea tarde. Para ella también. Se sentaron en un banco cercano. Afuera amanecía. La noche había pasado inadvertida, entre conversaciones, recuerdos y silencios. Esperanza hablaba de su vida, de su trabajo, de los hijos, de las dificultades y las alegrías. Gregorio escuchaba, a veces hacía preguntas, a veces solo asentía. Era una sensación extraña, conocer a tu propio hijo a los 42 años. Ver en él tus rasgos, tus costumbres, tus miedos, y entender que el tiempo perdido no se puede recuperar. Pero lo que queda si se puede, se debe valorar. Por la mañana Vera recuperó el conocimiento.
Esperanza entró la primera en la habitación. Vera estaba tumbada en la cama, pálida, con tubos y cables, pero viva. Sus ojos se abrieron cuando la puerta chirrió. Esperanza, la voz era débil, ronca. ¿De verdad eres tú? De verdad. Esperanza se sentó en la silla junto a la cama. ¿Cómo te sientes? De mierda. Vera intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida. El corazón decidió que ya había tenido suficiente. Los médicos dicen que te vas a recuperar. Los médicos siempre dicen eso. Guardaron silencio. Detrás de la puerta se oían pasos, voces, el trajín del hospital. La vida normal, que seguía pese a todo. Tengo que decirte algo, empezó Vera. Debería habértelo dicho hace mucho. Perdóname. ¿Por qué? Por todo. Por la mentira. Por no habértelo confesado antes. Por haberte quitado 40 años con tu hijo. Esperanza negó con la cabeza. No me lo quitaste. Yo misma lo entregué. Tú solo lo dirigiste al lugar correcto. Pero podía habértelo contado. Entonces, en la universidad, podía decirte que mi tío y mi tía lo adoptarían. Habría sabido dónde estaba, cómo estaba. Podrías haberlo visto. ¿Y habría podido yo? Esperanza la miró a los ojos. ¿Habría podido verlo y no llevármelo? ¿Habría podido construir mi vida sabiendo que estaba cerca pero no conmigo? Vera no respondió. Hiciste lo que creías correcto, continuó Esperanza. Puede que fuera un error, puede que no. Nunca lo sabremos. Pero querías lo mejor. Para Gregorio. Para mí. Incluso para tu hermano, aunque no se lo merecía. Andrés. Vera cerró los ojos. Lo odié tanto y lo quise tanto al mismo tiempo. Era mi hermano, mi familia. Y destrozó la vida de mi mejor amiga. Me dio un hijo, dijo Esperanza en voz baja. Eso no es una destrucción. Es un regalo. Un regalo aceptado con retraso, sí, a los 42 años. La puerta se abrió. Entró Gregorio, con cautela, como si tuviera miedo de espantar el momento. Gregorio. Vera le tendió la mano. Mi niño. Él se acercó y tomó su mano entre las suyas. Esperanza vio cómo le temblaban los labios. Nos diste un susto, dijo él. No vuelvas a hacer eso. Lo intentaré, Vera esbozó una sonrisa débil. Aunque no puedo prometértelo. El corazón es una cosa impredecible. Se quedaron los tres juntos, la mujer que había renunciado a su hijo, la mujer que había organizado su destino, y el hijo mismo, criado entre dos verdades. Tres vidas entrelazadas en un solo nudo. Tres soledades que por fin se habían encontrado. Lo conseguiremos, dijo Esperanza. Juntos lo conseguiremos. Y por primera vez en 40 años esas palabras no eran una promesa vacía. 2 semanas después dieron de alta a Vera. Los médicos la advirtieron, no podía vivir sola, necesitaba cuidados, reposo, ausencia de estrés. Se vendrá con nosotros, decidió Esperanza. A la casa. Allí hay sitio para todos. Alejandro y la cuadrilla trabajaron día y noche. A finales de agosto, como habían prometido, la reforma estaba terminada. Techo nuevo, cimientos reforzados, pintura fresca en las contraventanas. La casa había cambiado, como si se hubiera quitado una piel vieja y rejuvenecido 20 años. La primera en entrar en la casa renovada fue Esperanza. Se detuvo en el umbral y miró alrededor. Papel pintado nuevo, suelos nuevos, pero el espíritu seguía siendo el mismo, cálido, acogedor, familiar. ¿Te gusta?, preguntó Alejandro, apareciendo a su espalda. Mucho. Tras ella entraron los demás, Olga con su marido y los niños, Gregorio, Vera en silla de ruedas. La casa se llenó de voces, de risas, de vida. ¿Este es el tío Gregorio?, preguntó Sofía, la nieta, observando a Gregorio con curiosidad infantil. Sí, cariño, respondió Olga. El tío Gregorio, el hermano de la abuela. ¿Y por qué no lo habíamos visto antes? Los adultos se miraron.
¿Cómo explicarle a una niña de 7 años lo que ellos mismos apenas entendían? Porque vivía lejos, dijo Esperanza. Pero ahora ha venido y se quedará con nosotros. Sofía asintió, aceptando la explicación con la sencillez de los niños. Se acercó a Gregorio y le tendió la mano. Hola, tío Gregorio. Yo soy Sofía. Y este es mi hermano Miguel. Es muy pesado, pero a veces es normal. Gregorio se agachó para ponerse a su altura. Hola, Sofía. Encantado de conocerte. Esperanza los miraba, al hijo y a la nieta que acababan de conocerse, y sentía como el corazón se le llenaba de una extraña mezcla de dolor y alegría. ¿Cuántos años perdidos? ¿Pero cuántos quedaban por delante? Gregorio estaba enfermo. Los médicos le daban meses. Pero estaba allí, con ellos, vivo. Y cada día, cada hora, cada minuto tenía ahora un valor especial. Por la tarde se reunieron todos alrededor de la mesa grande del salón. Esperanza preparó sopa y panecillos, como en los viejos tiempos, cuando los niños eran pequeños. Alejandro trajo vino, Olga una tarta. Incluso Vera, a pesar de la debilidad, bajó de su habitación. Quiero proponer un brindis, Alejandro alzó la copa. Por la familia. Por la familia que tenemos y por la que hemos encontrado. Por la familia. Repitieron los demás a coro. Gregorio guardaba silencio, contemplando los rostros a su alrededor, desconocidos hasta hacía poco, pero ya queridos. La madre a la que había buscado toda la vida. El hermano y la hermana. Los sobrinos que lo llamaban tío. Guadarra, el único hilo que lo unía con el pasado. Gracias, dijo al fin. A todos, por aceptarme. Eres de nuestra sangre, dijo simplemente Olga. ¿Qué más razones hacen falta? Después de la cena, Esperanza salió al porche. El sol se ponía tras el bosque, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. El aire olía a hierba recién cortada y a naranjas, en el huerto ya estaba madurando la cosecha. A su lado apareció Gregorio. Se apoyó en la barandilla, mirando el atardecer. Es bonito aquí, dijo. De niño me gustaba este lugar, luego llegué a odiarlo y ahora vuelve a gustarme. ¿Por qué lo odiaste? Porque me recordaba lo que no tenía. La familia que había perdido. La madre que me dejó. Esperanza apoyó la mano en su hombro. ¿Y ahora? Él se quedó callado un momento, buscando las palabras. Ahora me recuerda lo que encontré. La familia que tengo. La madre que me ha aceptado. Estaban de pie uno junto al otro, mirando la puesta de sol. Madre e hijo, dos desconocidos que apenas empezaban a aprender a ser familia. Dos soledades que por fin se habían encontrado. No sé cuánto tiempo me queda, dijo Gregorio en voz baja. Los médicos dicen una cosa, yo siento otra. Pero quiero que sepas que estas últimas semanas han sido las más felices de toda mi vida. No hables así, la voz de Esperanza tembló. Esto no es el final. Es solo el comienzo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero da igual. Lo importante es que estoy aquí, contigo, con ellos. Lo importante es que ya no estoy solo. Se volvió hacia ella. Y en sus ojos brillaban lágrimas. Gracias, mamá. Por primera vez la llamaba así, mamá. Una palabra sencilla que no había pronunciado en 42 años. Una palabra que Esperanza pensó que nunca oiría de sus labios. Lo abrazó con fuerza, como abrazaba a Alejandro y a Olga cuando eran pequeños. Como debería haberlo abrazado a él entonces, en la maternidad, pero no pudo. Te quiero, susurró. Siempre te he querido, incluso cuando no sabía dónde estabas ni si seguías vivo. Te he querido cada día, cada minuto. Lo sé, respondió él. Ahora lo sé. A sus espaldas, en las ventanas iluminadas de la casa, se veían siluetas. Olga acostaba a los niños. Alejandro hablaba por teléfono con su mujer. Vera dormitaba en el sillón junto a la chimenea. Una tarde cualquiera de una familia cualquiera. Solo que esta familia no era normal, estaba hecha de pedazos, pegada a partir de vidas rotas, nacida del dolor y de las pérdidas.
Pero precisamente por eso era aún más valiosa. La casa que los hijos compraron para su madre. La casa que el hijo vendió a unos desconocidos que resultaron ser su hermano y su hermana. La casa que estuvo vacía 10 años y esperó su hora. Ahora volvía a estar viva. Volvía a ser un hogar. Pasó un año. Gregorio no murió, contra todo pronóstico médico, contra todas las expectativas. La enfermedad retrocedió, no desapareció del todo, pero se agazapó, dándole una tregua. Los médicos se encogían de hombros, hablaban de milagro, de fuerza de voluntad, de casos inexplicables. Gregorio solo sonreía. Solo encontré una razón para vivir, decía. Antes no la tenía. Ahora sí. Vera también se recuperó. El corazón dejó de dar sustos, las mejillas se le sonrojaron. Ayudaba a Esperanza con la casa, jugaba con los niños en el jardín, horneaba tartas los domingos. Dos mujeres que una vez fueron amigas volvieron a serlo, después de 40 años de silencio, de dolor y rencor, a través del perdón y de la aceptación. «¿Sabes?», dijo una vez Esperanza, «me alegro de que todo haya pasado exactamente así». Estaban sentadas en el porche, tomaban café y miraban cómo Sofía y Miguel corrían tras una pelota en el patio. Gregorio construía con Alejandro una glorieta nueva en la esquina del jardín. Olga tendía la ropa, tarareando algo para sí. «¿Te alegras?», se sorprendió Vera. Después de todo, asintió Esperanza. Si tú me hubieras contado la verdad entonces, seguramente me habría llevado a Gregorio. Lo habría criado sola, en la miseria, sin estudios. Habría destrozado su vida y la mía. Y así. Él tuvo una infancia normal, feliz. Unos padres que lo querían. Y yo tuve la posibilidad de ponerme en pie, de tener a Alejandro y a Olga, de construir una vida. Pero perdisteis 40 años juntos. Y nos encontramos ahora, cuando los dos estamos preparados. Cuando podemos ser familia de verdad, y no por obligación. Vera se quedó pensativa y luego asintió despacio. Puede que tengas razón. Puede que de verdad todo haya pasado como tenía que pasar. Esperanza sonrió y miró la casa, su casa, la que los hijos le regalaron por sus 60 cumpleaños. La casa que había guardado tantos secretos y ahora los había revelado todos. En el sótano ya no estaba la fotografía. Gregorio se la había llevado, la enmarcó y la colgó en su habitación. Al lado de fotos nuevas, fotos de familia, con todos juntos, madre, hijo, hermano, hermana, sobrinos, Vera. Familia, palabra extraña. Tan sencilla y tan complicada a la vez. Se puede perder y volver a encontrar. Se puede no saber de ella durante 40 años y recuperarla en un solo día. Se puede creer que está destruida para siempre y verla resurgir de las cenizas. Esperanza terminó el café, dejó la taza en la barandilla y se levantó. Voy a ayudar a Gregorio con la glorieta, dijo. Si no, se quedarán allí hasta la noche. Vera la miró cruzar el patio, una mujer ya no joven, canosa, con arrugas en los ojos, pero aún llena de fuerza y de vida. Una mujer que una vez renunció a su hijo y cargó con ese peso durante 42 años. Que lo encontró, o él la encontró a ella, y recibió una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Eso era para todos ellos, para Esperanza, para Gregorio, para Vera. Una oportunidad de corregir el pasado, de construir el futuro, de ser familia. Y la aprovecharon. Aquella noche Esperanza durmió tranquila por primera vez en 42 años, sin pesadillas, sin llanto infantil, sin culpa. Simplemente durmió, como duerme alguien que al fin ha encontrado la paz. Y por la mañana la despertó la risa bajo la ventana. Se asomó. Gregorio empujaba a Sofía en el columpio que habían terminado el día anterior. La niña chillaba de alegría, sus trenzas volaban al viento. Más alto, tío Gregorio, más alto. Esperanza sonrió, se puso la bata y bajó. Un día nuevo. Una vida nueva. Una nueva oportunidad. Y la casa, la vieja casa de contraventanas azules, estaba allí bajo el sol de agosto y parecía sonreír con ellos. Y así llega a su fin nuestra historia.
Gracias por haber estado aquí hasta el final. Si este relato te hizo pensar, llamar a tu madre o simplemente abrazar a tus seres queridos, entonces nada fue en vano. Cuídense los unos a los otros. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.